Ya, ahora sí. Ya hemos terminado el primer tema, que fue una introducción en el cual vimos la historia del saneamiento. Después el surgimiento del saneamiento, cuál es el concepto del saneamiento ambiental y el objetivo del saneamiento ambiental. ¿Alguien recuerda cuál era el objetivo del saneamiento ambiental, jóvenes? Jóvenes, ¿alguien recuerda el objetivo del saneamiento ambiental? Proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Qué más? Es garantizar un ambiente saludable para el ser humano, para que alcancemos una mejor calidad de vida. ¿Alguien más? El objetivo del saneamiento ambiental, jóvenes. Evitar a la población cualquier contagio innecesario, algún contaminante. Ya, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Es proteger la salud del ser humano al evitar que esté en contacto de forma innecesaria con contaminantes. ¿Listo? Ese es el objetivo del saneamiento ambiental. Garantizar la salud de las personas, al evitar que estén en contacto con un ambiente contaminado. Entonces, vamos a ir viendo estas definiciones de salud ambiental. La salud ambiental primero tiene que ver con lo que es la salud. También tiene que ver con el medio ambiente. Vamos a ver la definición de salud ambiental, que tiene que ver con salud y ambiente. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar. Aquí está. Entonces, el concepto de salud es un poco complejo. Tiene que ver con la relación que existe entre lo biológico y lo social, porque las personas son las que gozan de salud y las personas son seres biológicos porque somos organismos vivos, pero también somos seres sociales porque interactuamos con otras personas, ¿ya? Además, hay una dialéctica en una sola, como dos caras de una moneda, son dos cosas distintas. Una es la cara y la otra es el sello. Entonces, la salud y la enfermedad son esas dos cosas que están juntas. La ausencia de salud significa enfermedad y la ausencia de enfermedad significa salud. Son dos cosas que están juntas. ¿Ya? Y son manifestaciones de el mismo conjunto de manifestaciones. ¿Listo? Entonces, podemos decir que la salud es el resultado de las relaciones que tiene el medio ambiente con las personas, el individuo con las personas. A ver, discúlpenme un momentito, por favor. Entonces, la salud, ahorita vamos a ver la definición, pero es el resultado de las relaciones que tiene el ser humano con su entorno, con su medio ambiente, porque las personas no son islas y viven en lugares, ¿no es cierto? Viven en ciudades, en barrios, en comunidades, y eso que lo rodea al ser humano es su medio ambiente, su entorno. Y a la vez el ser humano establece relaciones, respira aire que está rodeándolo, consume agua que la extrae del medio ambiente y también puede contaminarla esa agua. Entonces hay relaciones o interrelaciones entre el ser humano y su medio ambiente. ¿Listo? Además que el ser humano se interrelaciona con otros seres humanos, juntos conforman ciudades y esas aglomeraciones de personas también se relacionan con su medio ambiente y lo puede afectar positiva o negativamente. Entonces, la salud está condicionada por los niveles de bienestar que tienen las personas. ¿Listo? O condiciona, mejor dicho, la salud. La salud condiciona los niveles de bienestar de las personas y a la vez la salud permite que las personas y los grupos de las personas cumplen con su rol social. La salud es necesaria para que cada persona pueda lograr su plenitud, es decir, para que pueda vivir con una calidad de vida elevada. La salud es muy importante para tener calidad de vida.
para que las personas puedan desarrollarse plenamente en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Es muy importante la salud. Además, la salud está condicionada a cada momento de la historia del desarrollo de la sociedad. Hemos visto en la clase anterior cómo iba evolucionando o cómo iba surgiendo el saneamiento ambiental de acuerdo a las grandes catástrofes ocasionadas por las pandemias, las grandes enfermedades que han acabado con millones de seres vivos en nuestro planeta y sobre todo de seres humanos. Entonces la salud fue condicionada en cada momento de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Observamos que en la antigüedad las civilizaciones incipientes tenían unos sistemas de alcantarillado, de saneamiento, ciudades planificadas, pero después de la era de Cristo y durante la Edad Media, se observó que no hubo tanto desarrollo, más bien hubo un retroceso, no se avanzó mucho en el saneamiento ambiental. Entonces, en la Edad Media no hubo tanta salud. ¿Por qué? Porque no hubo saneamiento, no hubo mucho desarrollo de la sociedad, mucho avance de la civilización. Entonces, la salud fue modificándose en cada etapa del desarrollo de la historia de la humanidad, de la sociedad. ¿Ya, jóvenes? Actualmente se dice que la salud es un derecho y es algo que no se puede medir del bienestar social. Vamos a ver un video acerca de lo que es la salud ambiental. ¿Ya? Voy a parar la grabación para que se pueda tener menos espacio durante la descarga del video. ¿Ya? Si no lo han entendido, lo vamos a ir viendo a continuación. El nivel de salud de la población está dado por 4 determinantes, es decir, 4 aspectos que influyen mucho en el nivel de salud de una población. ¿Ya? ¿Alguien entendió en el video cuáles eran esos 4 determinantes? ¿Alguien se anima a decir, jóvenes? Para que una persona, por ejemplo, tenga salud, ¿qué aspectos importan? Uno, pueden ser los aspectos biológicos, es decir, las características de esa persona, su constitución física, si es delgada, si es gorda, obesa, si es atlética, las características genéticas que tiene esa persona, el grado de desarrollo, es decir, la edad que tiene esa persona, si es de muy avanzada edad, si es muy viejita. Entonces, esas características de ese organismo vivo, esas características biológicas del ser humano afectan a la salud. Entonces, determina si tiene buena salud o no, ¿ya? Otros aspectos que también afectan a la salud, que determinan el nivel de salud de la población, son los estilos de vida de las personas y las conductas saludables. Ahí mencionaba el tabaquismo, afecta a los pulmones, a las enfermedades respiratorias, a las afecciones respiratorias. Entonces, los estilos de vida afectan. Si las personas se alimentan bien, si consumen drogas, si están muy estresadas, si fuman mucho, si trabajan en un escritorio y están todo el día en un escritorio, van a sufrir obesidad. Entonces, todos esos estilos de vida afectan a la salud, determinan el grado de salud, por eso se les llama grandes grupos determinantes de la salud. Entonces, vayan tomando nota, jóvenes, los 4 factores o los 4 determinantes de la salud son los factores biológicos de los seres humanos, el estilo de vida y conductas de la salud que adoptan las personas. Después también, y muy importante, es el medio ambiente en el cual viven las personas. El ambiente físico, químico, también el ambiente psicosocial y el biológico. Físico-químico tiene que ver con los elementos físicos que nos rodean y sus características físicas, químicas, puede ser el aire, el agua, la tierra. El ambiente psicosocial de los grupos con los cuales trabajamos o interactuamos o con los cuales estudiamos. Y los biológicos tienen que ver con los animales o personas que viven alrededor nuestro. Finalmente, también muy importante para determinar el nivel de salud de una población es contar o no con servicios de salud, que estén organizados o que no estén organizados. Esos afectan. Entonces pueden ver acá en el gráfico, la salud está aquí arriba,
y es resultado de estos factores, pero combinados entre sí, no es el resultado de uno solo. Entonces, la salud, el nivel de salud de una población se determina por estos factores. Uno de los más importantes es el factor ambiental, ¿ya? Este se conoce como el modelo de campo de salud de Lalonde, usado mucho por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Hay una definición que dice sobre el medio ambiente que es el principal determinante del nivel de salud. ¿Por qué? Porque si el entorno, si el ambiente no es adecuado, tampoco será en la biología humana, el otro factor determinante, tampoco será adecuado los estilos de vida y el sistema organizativo de la atención de salud. ¿Ya? Entonces, el más importante, dice, es el determinante, el factor determinante del medio ambiente. Determinante porque determina el nivel de salud. ¿Ya? Entonces, estos cuatro factores se relacionan entre sí y determinan el grado de salud de una población. El factor determinante más importante es el del medio ambiente. ¿Listo? Entonces, el medio ambiente como determinante puede actuar de manera positiva, favoreciendo el nivel de salud de una población si es un ambiente saludable, saneado, o puede afectar de manera desfavorable al nivel de salud de la población si es que está contaminado o si es que tiene peligros más. ¿Ya? En ese caso se constituiría en un entorno peligroso para el ser humano. ¿Listo? O sería un entorno saludable si es que fueran positivos los aspectos. Ya. La promoción de salud, el otro factor determinante de la salud, tiene que ver con una estrategia de salud pública que se basa en desarrollar entornos saludables para construir la salud. Han visto que hoy en día la red de salud, por ejemplo, hace campañas para eliminación de los mosquitos, campañas de educación, de concientización para que se eliminen los criaderos de los mosquitos. Entonces, es una estrategia para promover entornos saludables, ¿ya? Es organizado por los sistemas de salud. Ahora sí, esta es la definición de salud ambiental. La salud ambiental es un concepto general y hemos visto que tiene que ver con los seres humanos, la parte social, tiene esa dualidad, esa dialéctica, es decir, esa moneda de dos caras, en la que la salud está relacionada con la enfermedad. La ausencia de enfermedad es salud y la ausencia de salud es enfermedad. Entonces, la salud ambiental tiene que ver con todos los conceptos que están relacionados con los problemas de salud de las personas, pero asociados con el medio ambiente. Por eso se llama salud ambiental. Tiene un contexto complejo de los factores determinantes de la salud y tiene elementos de distinta naturaleza, ¿ya? Que pueden actuar favorablemente o desfavorablemente sobre la salud de las personas. ¿Listo? La calidad ambiental también condiciona el mayor o menor riesgo de enfermar. Entonces, nuevamente, el factor determinante de la salud, que es el medio ambiente o la calidad del medio ambiente, condiciona el mayor o menor nivel de salud que tienen las poblaciones. ¿Listo? Esta calidad del medio ambiente tiene que ver con factores sociales, cómo están los comportamientos de la sociedad, si hay conflictos sociales nos afecta, si hay muchas marchas, protestas afecta, si hay peleas, gasificaciones, bloqueos, afecta a la salud de las personas. Aspectos culturales también pueden afectar a la salud de las personas. Los aspectos económicos, políticos, también pueden afectar a la salud de las personas. ¿Listo? La salud ambiental, la definición esta ya la vimos en la clase anterior. La salud ambiental son todos los aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, que están determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicológicos del medio ambiente. Y se refiere a la práctica de
ver cómo están esos factores, cómo está el nivel de salud de la población y tratar de corregir esos factores del medio ambiente. Si no se puede corregir, hay que tratar de modificarlos, es decir, al corregir hay que tratar de modificarlos hasta que estén bajo control, hasta que no haya niveles de contaminación en el medio ambiente. Y si no se puede controlar, hay que tratar de evitar el contacto de las personas con esos factores. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se enfermen las personas. Esto de acuerdo al objetivo del saneamiento ambiental, garantizar la salud de las personas al evitar su exposición innecesaria a factores contaminantes, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, también sociales y psicológicos del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, hay algunos problemas de la salud y el medio ambiente. Estos problemas jóvenes, tienen, tienen su relación con problemas de saneamiento, del saneamiento ambiental. No es solamente saneamiento, sino es saneamiento ambiental, porque engloba el saneamiento ambiental aspectos que también tienen que ver con la salud de las personas, el estado del medio ambiente, por lo tanto es más amplia que simplemente saneamiento. El saneamiento básico es solo eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos. En cambio, el saneamiento ambiental es más amplio, tiene que ver con el provisionamiento de agua en buenas condiciones para el consumo humano, la eliminación de los residuos, tanto líquidos como sólidos, el manejo de vectores, de alimañas también de fauna nociva, y también tiene que ver con la inocuidad alimentaria. ¿Ya? Y el medio ambiente es el resultado de relaciones recíprocas entre la sociedad y la naturaleza. ¿Por qué? Porque la sociedad, las personas agrupadas en grupos, perdón, un segundito para contestar jóvenes. Un momento, por favor. Entonces estábamos en esta definición del medio ambiente. El ambiente es el resultado de las interacciones mutuas o recíprocas entre la sociedad y la naturaleza en un determinado espacio, en un determinado lugar y en un determinado momento. ¿Ya? Entonces el ambiente varía tanto en lugar como en tiempo. El ambiente que vivimos hoy en Yacuiba es muy distinto al ambiente que había hace 200 años en Yacuiba. Incluso hace 30 años en Yacuiba no habían calles asfaltadas, era muy distinto el ambiente. Habían vehículos que circulaban, se levantaba el polvo, las personas se enfermaban mucho con conjuntivitis, enfermedades de los ojos, algunos con enfermedades respiratorias. El agua no era un agua tratada, un agua potabilizada, también había muchas enfermedades gastrointestinales. ¿Ya? Entonces el ambiente cambia, es modificado por el ser humano y las condiciones o los recursos del medio ambiente también van cambiando. ¿Listo? Entonces no es algo estático, es dinámico y es resultado de esas interacciones mutuas entre la sociedad y la naturaleza. Se dice entonces que el ambiente es generado, es construido a lo largo del proceso histórico de ocupación de las personas, de la civilización que van transformando ese espacio. ¿Ya? Las sociedades, ese grupo de personas transforma el espacio en el cual se asienta, ese lugar en el cual se asienta. Por lo tanto, surge como un resumen histórico de la relación de intercambios o interrelaciones entre la sociedad y naturaleza. Ya el ambiente no es algo estático, no es algo fijo, sino que va cambiando. ¿Por qué? Porque la civilización va creciendo, va aumentando, va desarrollando la tecnología y eso también hace que se modifique la forma de interrelacionarse con el ambiente y lo modifica el ambiente. Ahora se está queriendo mucho promover el desarrollo sostenible para que hayan recursos para las generaciones futuras, que no se contamine tanto. Entonces se está modificando el medio ambiente. Ya no va a estar tan contaminado como ahora. Lo que se quiere es que sea menos contaminado. Se quiere que no se explote tantos recursos, o si se explotan, que se repongan esa misma o más cantidad de recursos. ¿Ya? Entonces, los factores ambientales son
físicos, químicos, que son el aire, el agua, el suelo, los factores biológicos, hay un ambiente biológico, todos los seres vivos que nos rodean, que están a nuestro alrededor, y el ambiente psicosocial también. Vamos viendo cada uno de ellos, ¿ya? Los ambientes físico-químicos, los factores físicos, químicos del ambiente son el aire, el agua, el suelo, el clima, el nivel de ruido, es decir, son aspectos físicos y químicos de lo que nos rodea, ¿ya? El nivel de radiación también es un factor físico-químico del ambiente. ¿Listo? Estos factores físico-químicos pueden estar afectados o pueden estar contaminados. Pueden estar afectados por la contaminación atmosférica, pueden estar afectados por la contaminación dentro de las casas. Puede ser por casas que cocinan con leña, entonces el humo de la combustión, que no es completa, que es un humo negro, ese humo intoxica y enferma a las personas, entonces es un ambiente que puede estar contaminado. En el trabajo, ambientes cerrados con aire acondicionado que hace recircular, si es que hay virus como el COVID, puede que el virus esté dando vueltas y vueltas y llegando a todas las oficinas de esa institución, contaminando y contagiando a las personas, ¿no? Otros factores físico-químicos son la reducción o destrucción de la capa de ozono, debido a los clorofluorocarbonos, unos compuestos que en la capa estratosférica se combinan con las moléculas de 3 átomos de oxígeno con el ozono, las rompen, la vuelven oxígeno y se van mezclando con el cloro, con el flúor, con el carbono que está en el aire. ¿Ya? También afecta como factor físico-químico el efecto invernadero, el sobrecalentamiento del planeta. ¿Ya? Factores físico-químicos del agua también son la contaminación del origen, puede ser una contaminación química como realizan las mineras, que a veces hacen sus vertidos de metales pesados a los ríos, o de la agricultura, después de hacer la fumigación de los campos, muchas veces se lavan los botes o se enjuagan las maquinarias o se tiran los botes vacíos a arroyos, a riachuelos, a pequeñas charcas, y ahí se contamina el agua. Puede también haber contaminación por hidrocarburos, por ejemplo, en el transporte de hidrocarburos por ductos, por barcos, puede haber derrames o por explosiones de cisternas, como han habido hace 2 semanas en Villamontes. ¿Dónde era, Plinio, te acuerdas? ¿Era en Tiguipa? Ahí explotó una cisterna y la semana pasada explotó otra cisterna en Tarija. ¿Ya? Entonces eso afecta al medio ambiente. Pueden haber derrames, no solo explosiones. Estas explosiones han quemado todo. Yo pasé por ahí al ir a Tarija la semana pasada y lo quemó a unos 100 metros a la redonda toda la flora que había alrededor. En el agua también podría haber contaminación biológica. Por ejemplo, el vibrión cólera. Son enfermedades que se pueden transmitir en el agua. Puede estar también otra contaminación biológica, pueden ser parásitos que pueden estar en el agua y producen enfermedades de origen hídrico, ¿ya? Estas se ocupan entre los 5 primeros lugares que producen muerte en países en desarrollo como el nuestro, ¿ya? Entonces la contaminación biológica por parásitos, bacterias, virus, ¿ya? Los factores biológicos pueden contaminar a otros factores como el aire, el agua, el suelo o los alimentos. Los factores biológicos, veíamos en la clase pasada, pueden ser bacterias, pueden ser viruses, los hongos, los parásitos, la flora y fauna nociva, ¿ya? Las bacterias son microorganismos como estos. Ya leíamos los nombres, esos nombres raros, los estreptococos, la Escherichia coli, que les dije que está en la carne que no está bien cocida, estafilococos áureos y así. Varios tipos de bacterias que podrían estar en el aire, en el agua o en los alimentos. Viruses como el VIH, el SIDA, la hepatitis, el virus del ébola, el adenovirus, los viruses de la influenza o gripe, que son muy parecidos al coronavirus, ¿ya?
Se le dice coronavirus porque aquí alrededor del virus tiene como una especie de coronita, ¿no? Después también se tiene a los mohos y a las levaduras. Les decía el caso del pan y del queso. Los hongos en la superficie vemos una capita como polvo, ¿no? Pero dentro del pan se han metido como raíces. Está llenito de eso. Así que si uno limpia arribita y piensa que está limpio el pan, no es así. Está todo penetrado. En el queso, que es más duro, no penetran tanto. ¿Ya? Están también las levaduras. Algunas son usadas en la industria, como la levadura del pan, de la cerveza, del vino, que ayudan a fermentar esos alimentos. Y los parásitos, les explicaba también, son ese conjunto de insectos que viven dentro de los organismos. Viven alimentándose de otros organismos como los cerdos, las vacas. Cuando se enquistan, cuando se forman unas bolitas blancas en el chancho, no coman esa carne que encuentren con esas pelotitas porque puede entrar y perforarles el sistema digestivo, alojarse en los intestinos de ustedes, o si es que se vuelve a defecar esos parásitos, puede volver a contaminar a lechugas, a frutillas o a los mismos chanchos, lo consumimos y ya puede ir a alojarse en nuestro cerebro, lo que es la triquina, ¿ya? La cisticercosis. O en nuestros estómagos, las giardias, que miden como 1 metro. Alguna vez he visto una de esas en un vaso, en un termo de plástico que tenía, mi esposa encontró. Ese vaso no lo usé unos meses, unos 6 meses o algo así. Mi esposa lo desarmó y vio ahí un bicho transparente. Y lugares templados, lugares cálidos como nuestra provincia, son lugares endémicos para estos parásitos como la giardia. Entonces tienen que tener mucho cuidado con consumir agua cruda, aun si fuese agua del grifo, que creemos que es potabilizada y es apta para consumo directo. Siempre hiervan el agua unos 3 minutos después del primer hervor, ¿ya? Algunas otras personas usan unas botellas de vidrio azul y las exponen un poquito al sol y así dicen que están purificando sus aguas, ¿ya? Pero siempre es mejor hervirla. Factores psicosociales del medio ambiente. También afectan los factores que tienen que ver con el lugar donde se trabaja, si hay bullying entre compañeros de trabajo, o el lugar donde vivimos, si hay abusos psicológicos o físicos en los hogares, pueden afectar a la salud de las personas. En el transporte, mucho ruido, muchos gritos, mucho congestionamiento también puede provocar enfermedades. Entonces son factores que afectan, ¿no? Que afectan a la salud de las personas. La misma comunidad, cómo es el comportamiento de los grupos sociales. Psiqui es comportamiento y social, grupos de personas. Entonces, factores del comportamiento de grupos de las personas. ¿Listo? En la comunidad, el estrés que se genera por vivir una vida muy agitada o por las relaciones laborales, de camaradería entre compañeros, o el bullying mismo que puede haber, ¿ya? Además, el crecimiento de las poblaciones hace que la vida sea más ajetreada, más agitada y más estresada, más estresante en las ciudades más grandes. En cambio, en ciudades más pequeñas la vida es más tranquila. En las comunidades rurales es mucho más tranquila. Todavía dicen que el tiempo ni siquiera pasa, es todo muy tranquilo, ¿no? Pero hoy en día con el internet, las telecomunicaciones, la vida en cualquier lugar ya se está volviendo más acelerada, más ajetreada, ¿no? Entonces, con esos 4 factores, jóvenes, los factores físico-químicos, que son el agua, el aire, el suelo, los factores biológicos que pueden ser organismos vivos que pueden afectar a la salud humana, los factores psicosociales, se puede afectar a la salud de las personas, ¿ya? Y existen lo que son los peligros ambientales, que también veíamos ya un poco en la clase pasada. Los peligros ambientales son el potencial, es decir, no es que causen daño. Un peligro es algo que podría ocurrir, podría materializarse y causar daño. Tiene que ver mucho con el riesgo, y el riesgo es la probabilidad. Es muy probable que ocurra un daño a las personas. Si uno sale sin barbijo, hay
está corriendo muy alto riesgo de enfermarse con coronavirus, ¿no es cierto? El peligro ahorita es que existe el potencial de que nos enfermemos con coronavirus. ¿Quiénes corren más riesgo? Los que están en contacto directo con las personas enfermas, es decir, los médicos, la policía, el ejército, ¿no es cierto? Pero también tienen mucho riesgo las personas que están saliendo a cada rato a ver qué pasa en la plaza, en la esquina, a veces salen sin barbijo, no pueden respirar, se les empañan las gafas que están modelando ahí las de moda y se quitan el barbijo para respirar mejor y esas personas tienen mayor riesgo, es decir, mayor probabilidad de que se puedan enfermar, ¿ya? Entonces hay que hacer análisis de riesgos ambientales. ¿Qué es el peligro? Es un factor de exposición que puede causar una enfermedad o afectar a la salud de manera negativa. Los factores ya hemos visto pueden ser químicos como venenos, pesticidas, herbicidas, insecticidas. Este simbolito de la calavera con dos cruces es el veneno. Puede afectar a la salud humana los insecticidas, las trampas para ratones, ¿no es cierto? Algunos otros químicos que son dañinos pueden ser los ácidos, las sustancias sulfuradas, fosforadas son, ¿no? Los venenos, los fosforados, los combustibles que pueden hacer daño a las personas si se los ingiere o si se entra en contacto en la piel con ellos o si se respira. Si uno respira ácido sulfúrico, le derrite los pulmones, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Esos factores químicos pueden afectar a la salud humana. Hay riesgos biológicos, hay factores biológicos también, los virus, bacterias, ya los hemos visto, los parásitos. Hay otros factores físicos que pueden ser los que están en contacto con las personas. Aquí en la imagen podemos ver algunos factores físicos que pueden provocar peligros de deslizarse, de resbalarse, de caerse, de tropezarse, de que se caigan algunas cosas y provoque daño. Algunos factores biomecánicos son maquinarias en funcionamiento como vehículos o en las fábricas algunas máquinas automatizadas. Algunos factores psicosociales, el comportamiento de la gente. Miren, cuando hay mucha gente, hay aglomeraciones. Este es el caso de la India. Viajan en el techo, viajan colgados en los trenes se descarrilan por eso. Imagínense lo mismo con el coronavirus. Cuando la gente está así apretada, hay mayor riesgo de que se enfermen. ¿Ya, jóvenes? Y ahora, para identificar los peligros medioambientales, hay unas matrices que toman en cuenta los factores medioambientales para ver cómo afectarían a la salud ambiental. Los factores medioambientales que afectan a la salud son el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Específicamente, si está contaminado el aire o la atmósfera, si están contaminadas las aguas, si están contaminados los suelos, generalmente por residuos sólidos, y si los alimentos cuentan o no con inocuidad, es decir, si están libres de patógenos, de causantes de enfermedades. Estas matrices forman parte de las condiciones ambientales en las que la población vive, en las que trabaja. ¿Ya? Entonces, se analiza mucho los factores de aire, agua y suelo, además de los alimentos, respecto a los peligros ambientales. Los peligros ambientales tradicionales de toda la historia de la humanidad han sido la falta de acceso a agua potable. Es decir, si no tenemos acceso a agua potable, vamos a consumir el agua que haya, el agua de río, el agua estancada en el patio que se hizo un charquito, el agua de las lagunas, el agua del techo. Si es que no es agua potable, vamos a consumir la que tengamos y puede estar con parásitos. El saneamiento básico insuficiente en el hogar y la comunidad, ¿para qué? Para eliminar los residuos líquidos. Ya, aquí podemos ver en la imagen que pueden esas aguas residuales mezclarse con las fuentes de agua. Los niños van a acarrear, si es que no tienen el acceso al agua potable, van, se enferman, pueden estar en contacto con animales muertos ahí a orillas del río o con basura tóxica llena de virus, bacterias,
de enfermedades, de sustancias tóxicas, entonces pueden ponerse en peligro, ¿ya? Entonces estos eran peligros tradicionales. La contaminación de alimentos por microorganismos patógenos. Aquí veíamos escena del crimen, no cruce esta línea. A veces pueden estar en los alimentos muy brillantes, pero si se han regado esos alimentos con aguas residuales, puede que haya ahí contaminantes, ¿no? De heces fecales, la Escherichia coli, las salmonelas. ¿Saben por dónde sale el huevo, jóvenes? ¿Alguien sabe? Jóvenes, ¿de dónde sale el huevo? ¿Ven la imagen acá? ¿La gallina? De la gallina. ¿De qué parte de la gallina sale el huevo? Del mismo lugar de donde salen sus heces fecales, ¿no ve? Entonces, el huevo sale con heces fecales de la gallina. En el pollo se encuentra la salmonela, ¿ya? La salmonela. Y al mezclarse las heces fecales con el huevo, están con el riesgo de contener salmonela. Un consejo muy importante que les doy yo para garantizar la inocuidad alimentaria al consumir pollo o huevo: cuando estén manipulando la carne de pollo, usen guantes, lávense las manos después de manipularlo. No se lleven la mano a la boca porque pueden llevar salmonela a la boca. No se limpien en la ropa porque luego pueden entrar en contacto con esa parte de la ropa. Los huevos, no los laven en cuanto llegaron, aunque tenga la caquita de gallina ahí, no los laven en cuanto lleguen a la casa. Si quieren, límpienlos con un trapo seco. Y pueden lavar el ratito antes de cocinarlo. ¿Saben por qué? Porque el huevo tiene una capa impermeable, que si ustedes lo lavan el huevo ese ratito, se va esa capa impermeable y más bien ahí sí se mete la salmonela al huevo. ¿Ya? En cambio, si está la caquita de la gallina, la limpian con un trapito seco y lo tiran, o lo limpian con una servilleta en la cajita de la gallina, ya está limpio el huevito. No se fue la capa impermeable que lo protege. La salmonela no se mete dentro del huevo. En cuanto lo lavan el huevo, ahí la salmonela de otros huevos puede chocar y meterse dentro del huevo. ¿Ya? Entonces, 2 consejos para consumir carne de pollo y huevo. ¿Listo? Límpienlo al llegar a la casa el huevo y guárdenlo así. Antes de cocinarlo, pueden lavar y luego ya cocinarlo el huevo. ¿Ya? Otro. En las latas de conservas, encima de la latita, siempre limpien bien la lata por fuera y encima antes de abrirla, porque ahí se puede almacenar la bacteria del botulismo, que es una enfermedad que puede ser mortal. ¿Ya? Entonces siempre limpien bien las latas, la parte de arriba y los costados, antes de abrirlas, porque afuera de las latas está la bacteria del botulismo. ¿Listo, jóvenes? Que puede ser una enfermedad mortal. Continuemos. También puede haber contaminación del aire dentro de las casas por lo que les decía hace un momento, por el uso de carbón o combustibles de biomasa, que son las ramas, ¿ya? También pueden ser las tortas de las vacas, es decir, las heces de las vacas se solidifican y en muchos países pobres utilizan eso para cocinar o para calentar o para hacer fuego, ¿ya? Entonces, eso al quemarlo, todas las ramas, el carbón, las tortas de las vacas, pueden producir muchos humos porque ahí no hay una combustión completa. Es una combustión incompleta que van a ver llamas de color rojizo y humo negro saliendo. En cambio, cuando ustedes cocinen con gas propano, butano, el gas de las garrafas, el GLP, la llama va a ser más azulita. Y cuando cocinen con el gas natural, la llama es completamente azulita. Es una combustión completa, no sale humo, sale vapor de agua nada más, pero eso no es contaminante. ¿Ya? Pero dentro de las casas sí, puede haber esta contaminación. También pueden ser peligros tradicionales los sistemas insuficientes de eliminación de residuos sólidos, ¿ya? Los basurales,
los vertederos en los que solo se tira la basura, no se la entierra, no se selecciona, entonces esos son vertederos. Riesgos también que pueden transformarse en peligros son los accidentes laborales en agricultura, industrias domésticas. Algunos otros peligros tradicionales para la salud humana provocados por el medio ambiente son las inundaciones en lugares donde se tienen ríos cercas y en la época de lluvia intensa pueden subir los niveles del río e inundar a las poblaciones. En lugares donde hay fallas geológicas, como la colita de la falla de San Andrés, que viene desde eh, California, de Estados Unidos, viene a través de todo el continente y su puntita, la colita, llega hasta Yacuiba, puede haber terremotos. Por eso se dice que Yacuiba, que fue fundada en Caiza, en Villingavi, se dice que fue destruida la ciudad, ¿no es cierto?, por los terremotos. Las sequías, en lugares donde se sabe que son lugares secos, como el Chaco, con temperaturas muy elevadas, hay sequías, entonces provocan catástrofes naturales. Ya esos son peligros. También son provocados los peligros por vectores transmisores de enfermedad, sobre todo la fauna nociva como los roedores, las ratas, ratones y los insectos transmisores de enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya, la vinchuca ¿qué transmite la vinchuca? Ya me olvidé. El Chagas. El Chagas, que es una enfermedad endémica del Chaco, y que la descubrió fue el profesor Salvador Massa en la Argentina, ¿no? Un argentino descubrió. Están también las garrapatillas en el Chaco. Tengan mucho cuidado cuando se internen en el Chaco, no se hagan a los machitos y digan, a mí no me hacen nada. Hay una garrapatilla especial que a veces lleva una enfermedad que es la enfermedad del Lyme, que es una enfermedad que degenera el sistema neurológico. No sé si han visto alguna persona que está temblando todo el tiempo, como si estuviera asustada, pero todo el tiempo. Thalía, por ejemplo, le dio la enfermedad de Lyme, una garrapatilla de sus animalitos, de las personas que les encantan los animales, le picó y esa garrapatita estaba infectada y les produce una degeneración neurológica del sistema neurológico. No pueden estar tranquilitos, están temblando todo el tiempo. Y esta actriz, cantante Thalía, contaba que tomaba antibióticos, unos 8 antibióticos cada día para controlar esa enfermedad. ¿Ya? Lo que hacía yo cuando iba al campo y para que no se me suba el polvorín, porque es molesto, ¿no? El polvorín es una garrapatilla que se nos sube cuando chocamos con ramas secas. En ese entonces yo consumía una tabletita de ivermectina cada semana, los lunes. Eso es un desparasitante, pero para humanos. Ahora la ivermectina se hizo famosa porque dicen que ayuda a combatir el coronavirus. Cuando se la consume una tabletita de 6 miligramos por cada 30 kilos de la persona. Entonces, es un medicamento muy, muy, muy noble la ivermectina. La ivermectina surgió en los años 80 cuando un parásito vivía en las aguas en los países del África, abundaba en los ríos, era conocida como el dragón de los ríos o la, la, la lombriz de la ceguera, porque estaba en el agua. Hemos visto esto, las tribus recogían su agüita de aguas estancadas y ahí estaba el parásito de esa enfermedad. La cuestión es que bebían el agua y esa lombriz, ese parásito, se iba a los ojos de las personas. Se los comía los ojos desde adentro y les provocaba esa enfermedad que era la ceguera de río. Se los comía y los dejaba así. Después el ciclo de esa lombriz iba a las piernas y ahí depositaba unos 1000 huevecillos. Se hinchaban y por una heridita salía la cabeza del parásito y escupía los huevecillos al mismo río. Y ahí otra vez el ciclo que acababa con las personas. Entonces, en los años 80 se descubrió la ivermectina para uso humano. Les daban una sola tabletita a las personas al año y los liberaban de esa enfermedad que dejó millones de personas ciegas.
Se difundió también en el Paraguay, en países de Sudamérica, y así fue que la ivermectina llegó a Sudamérica. Ahora dicen que ayuda para prevenir al coronavirus. No hay que exagerar con el consumo de esa medicina. Mejor si es recomendada por los médicos, no tienen que automedicarse. ¿Ya, jóvenes? Pero esa es la historia de la ivermectina, que ayudó a controlar uno de los parásitos que afectaba a la salud humana. ¿Ya? Algunos peligros modernos son la contaminación del agua por las poblaciones, por la industria y por la exagerada agricultura. Otro peligro moderno es la contaminación del aire en las ciudades por la emisión de gases contaminantes, de humos, de la combustión interna de los vehículos, de las centrales energéticas, es decir, nosotros en Yacuiba tenemos la gran planta termoeléctrica de Yaguacua. ¿Saben cómo se pronuncia ahí la electricidad en Yaguacua? O en Cañón Oculto, ¿cómo se produce la electricidad? Son plantas termoeléctricas en las que se quema gas natural para hacer mover turbinas, y esas turbinas al circular hacen que unos cepillitos metálicos choquen con ruedas de metal y sacan chispas. Esas chispitas son electricidad. Así se produce la electricidad. ¿Ya? Entonces genera contaminación del aire. También por la acumulación de residuos peligrosos. Son residuos modernos. Residuos de barbijos, guantes, inyecciones, residuos peligrosos. No sé si han llevado o recién van a llevar manejo o gestión de residuos sólidos peligrosos. Entonces son algunas sustancias tóxicas que pueden hacer daño, venenosas, cancerígenas, como los residuos del cromo después de realizar la curtiembre del cuero, ¿ya? Se dice que son modernos por el desarrollo de la industria, de las actividades sociales, que todo el mundo quiere tener su propio vehículo, y por el vertido de los residuos de las industrias, de los hogares, al agua, los residuos sólidos también al agua. Miren los pececitos cómo mueren. Un momento, voy a leer, han escrito algo en el chat. Ya. Vamos a continuar. Con más respeto, ¿ya, Plinio? Entonces también hay riesgos químicos y físicos por la introducción de tecnologías industriales y agrícolas, ¿cierto? Esos son riesgos que pueden producir peligros modernos. Hay una metodología para analizar estos peligros ambientales y es una metodología que se enfoca desde múltiples disciplinas y desde múltiples sectores. ¿Ya? Esta evaluación consiste en 3 dimensiones: analizar los riesgos biofísicos, los riesgos socioculturales, los riesgos económicos. ¿Cómo se hace? Se hace con el modelo FPEEA. ¿Ya? Vamos a ver esas siglas. Es una herramienta para comprender las relaciones entre la salud y el medio ambiente, para identificar problemas. Vamos a practicar con esta metodología para identificar algunos problemas que tengamos en el medio ambiente actualmente y cómo podríamos ir enfrentándolos. ¿Ya? Estas siglas FP, 3Es y 1A significa fuerzas aplicadas o que presionan sobre nuestro medio ambiente. Una fuerza que mueve a que la sociedad haga algo, haga una presión, haga un efecto sobre el medio ambiente. También tiene que evaluarse el estado del medio ambiente, cuánto se ha expuesto a ese aspecto negativo y el efecto de estas fuerzas, la presión, que lo vamos a ver, ¿ya? Y finalmente las acciones que se tienen que realizar para solucionar el problema, ¿ya? Las acciones o las propuestas para solucionar el problema. Entonces ese es el modelo FPEA. Comienza con la fuerza que promueve una presión sobre el medio ambiente. Vamos a verlo ahorita con ejemplos. Fuerza motriz
son factores que promueven procesos ambientales. Volviendo al gráfico, podemos tener el crecimiento de la población, es una fuerza que nos va a mover a ampliar la mancha urbana. Ya quiero que entiendan bien, mientras les voy explicando pueden ir copiando este gráfico. El crecimiento de la población es una fuerza que promueve el crecimiento de la mancha urbana. El crecimiento de la mancha urbana ejerce una presión sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque un ambiente con bosques o con áreas de cultivo están siendo presionados por esta fuerza, por el crecimiento de la población que promueve el crecimiento de la mancha urbana, presiona al medio ambiente para ampliar la frontera urbana, ampliar la frontera agrícola, y lo que ocurre es que hay una exposición. Si la ampliación de la mancha urbana es definitiva para siempre, la exposición es prolongada. El efecto final es que se empuja al medio ambiente a límites más lejanos. ¿Qué significa? Se talaron los bosques y ahí se construyeron ciudades. Los animalitos que estaban ahí se van a ir más lejos o van a quedar cerca de las ciudades, van a ser atropellados, van a ser, pelearse con los perros, con los animales de las familias. Entonces, ¿qué acciones tienen que haber ahí para controlar esos peligros ambientales, ya que pueden ocasionar daño a la salud de las personas y a la salud ambiental en general? ¿Listo? Entonces, volvamos a ver. La fuerza motriz de este modelo, con la que comienza, son los factores que motivan o impulsan procesos ambientales. Entre esos podemos tener como ejemplo alguna fuerza motriz, el crecimiento de la población, que ya les expliqué ese caso ahorita, ¿no es cierto? Otra fuerza motriz que promueva presión sobre el medio ambiente es el desarrollo económico, es decir, tenemos más dinero, entonces podemos comprar más bienes que nos satisfagan, como celulares. Y también ahí está el tecnológico, miren. Van desarrollándose las tecnologías y esas requieren de más materia prima. Entonces ahí hacemos efecto o presión, presionamos sobre el medio ambiente. Políticas internacionales o políticas nacionales. La política nacional de ampliar la frontera agrícola, ¿qué han hecho? Han chaqueado. ¿Qué ha ocurrido? Se ha quemado la Amazonía. Este año han seguido chaqueando, se sigue quemando la Amazonía. Los modelos de desarrollo de una comunidad también son un factor muy importante, una fuerza que genera presiones en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, la primera letra, la F de este modelo de análisis de problemas ambientales es el de la fuerza motriz. Motriz es la que mueve, la que promueve un movimiento y que genera presiones en el medio ambiente. La presión en el medio ambiente es el daño que se le está haciendo, el cambio que se está provocando en el medio ambiente. La fuerza es de la sociedad. La presión es sobre el medio ambiente. Si crece la población, miren, hay presiones por ocupación o explotación humana del ambiente. Crece la población, se deforesta, se amplía la mancha urbana. Desarrollo económico, entonces se explotan más recursos naturales. Desarrollo tecnológico, utilizamos más recursos naturales. Estas presiones sobre el medio ambiente son generadas por los sectores y por las actividades económicas como la minería, que explotan los recursos minerales, por la producción de energía, que explota los hidrocarburos, por ejemplo, o explotan el cauce de los ríos, y para explotar el cauce de los ríos y generar energía hidroeléctrica, se inundan grandes extensiones territoriales, afectando a fauna, afectando a grandes bosques de la Amazonía, afectando a poblaciones que viven en esos lugares, ¿ya? La industria o manufactura, por el desarrollo de la tecnología, por el desarrollo de nuevos productos, entonces ellos también presionan sobre el medio ambiente. La industria de los servicios, turismo, también afectan al medio ambiente porque se lo invaden, ¿no es cierto? Por el desarrollo económico. Entonces se va impactando, haciendo presión sobre el medio ambiente.
El transporte, para construir la carretera del Tirnis, un ministro nos decía que, ay, sí, solo van a hacer 200 kilómetros. ¿Ya? 200 kilómetros, eso no es nada. Por una carreterita que mide 9 metritos. Pero ustedes saben que por ley, una carretera tiene derecho de vía de 50 metros a cada lado del eje, así que son 100 metros. 100 metros por 100 son 10.000 metros, es una hectárea ya deforestada. Cada 100 metros es una hectárea que se deforesta. ¿Ya? Entonces, para 100 kilómetros, ¿cuántas hectáreas serían? ¿Serían 1.000 hectáreas? Entonces, calculen eso, el impacto provocado por el transporte. Para construir esas carreteras hay que hacer dinamitazos, que trabaje maquinaria pesada, y cuando estén funcionando las máquinas va a haber mucho ruido. Durante la construcción y durante la operación de las carreteras hay mucho ruido y eso afecta al hábitat natural. Las aves, que son las más sensibles, dejan de reproducirse, dejan de poner huevitos. Entonces se extinguen algunas especies animales. La agricultura y la silvicultura, los hogares, ellos empujan a la naturaleza más allá para ampliar la frontera agrícola, para ampliar la mancha urbana. ¿Ya, jóvenes? Se va a cortar ahorita, van a volver a ingresar. Me van a avisar por el micrófono, por favor, si es que no estoy grabando, para que pueda estar la explicación. Entonces, el estado del medio ambiente tiene que ver con cómo está la calidad de los recursos naturales, la cantidad de ellos al principio, antes de que surja esa presión, ¿ya? Entonces, el estado del medio ambiente. Si se están perdiendo, cómo está cambiando también el estado, si se está perdiendo el hábitat donde viven los seres vivos, si se está perdiendo vida silvestre, si hay contaminación del aire o del agua. Entonces, eso tiene que ver con el estado del medio ambiente. Luego está la exposición, que es el tiempo que está ese peligro en acción sobre el medio ambiente. ¿Ya? La exposición tiene que ver con el tiempo que las personas están en ese lugar que tiene los peligros, ¿ya? En la definición del objetivo de saneamiento ambiental decía que se garantice la salud de las personas, reduciendo la exposición de las personas a factores contaminantes. Entonces hay que reducir el tiempo que las personas se exponen a esos peligros. ¿Listo? Finalmente, hay que evaluar la magnitud del problema, la duración del problema, cuánto tiempo ha sido, una inundación que ha durado solo un día o un incendio que dura unos 2 meses, como ocurrió el año pasado. ¿De qué fuente fue? ¿Fue de fuente natural o fue de fuente humana, antropogénica? El tipo de contaminantes. Entonces se tiene que evaluar eso. ¿Para qué? Para tomar acciones. Los efectos. Hay que evaluar y hay que ver los efectos. Los efectos pueden ser consecuencia de la exposición, puede ser por el tiempo, por la intensidad del problema, si es muy grave, si hay mucha contaminación, si una habitación está con las ventanas cerradas y está llenita de gas, y entramos ahí y permanecemos 10 minutos, nos podemos envenenar y morir en 10 minutos. ¿Ya? O si nosotros cada día nos comemos una pepita de manzana por 10 años, a los 10 años y un día nos morimos porque nos hemos envenenado de a poquito durante 10 años con cianuro, que es lo que tiene la pepita de la manzana. Entonces, ahí también está la exposición. Las acciones son lo que se tiene que hacer en todos estos componentes del modelo, para modificarlos y mejorar los niveles de salud, ¿ya? Mejorar los niveles de salud ambientales. Si se actúa a corto plazo, son simplemente medidas correctivas, ¿ya? Y si se actúa a largo plazo, se dice que son medidas preventivas, para que no vuelvan a ocurrir o se disminuyan los problemas sobre el medio ambiente. Son más efectivas las medidas a largo plazo, las medidas preventivas, porque estas lo que hacen es controlar al principio, controlar a la fuerza motriz.
¿Listo? Este es nuestro modelo nuevamente y este era el ejemplo. Aquí vamos a terminar el día de hoy, jóvenes. Son las 6:15. Ahí vamos a terminar y vamos a continuar el día jueves. Voy a pausar.